Hola, ¿cómo estás? Espero hayas aprovechado de la mejor forma la primera unidad y por medio de los textos hayas realizado un análisis y reflexión profunda sobre la problemática colonial. Soy el licenciado Juan Manuel Gómez y te invito a introducirnos a la segunda unidad. La unidad tratará sobre el positivismo y conservadurismo frente a la autocomprensión del individuo boliviano en la Guerra del Chaco. Y para esto, te recuerdo que este video es introductorio. Por lo tanto, no tratará de abordar todas las temáticas llevadas en las lecturas, sino introducirnos contextualmente a ellas. Sin más preámbulo, comencemos. En esta nueva unidad, trataremos de abarcar una gran etapa de la vida republicana de nuestro país, más de 100 años, aunque no haremos un estudio sinuoso de la historia, sino nos detendremos a trabajar los aspectos más relevantes ante la cuestión de qué es esto que llamamos boliviano. Si bien, como dijimos, abarcaremos más de 100 años de historia, trabajaremos desde la etapa de la independencia hasta la Guerra del Pacífico como un marco histórico, en donde se prolonga el sentido colonial y parece nacer una inquietud nacional que no se termina por plantear de forma profunda al problema de la autopercepción y definición de lo boliviano. Posteriormente explicaremos también, como contexto histórico, algunos aspectos de la Guerra Federal. Esto nos ayudará a comprender de una mejor manera todo lo que conlleva el pensamiento liberal de la primera década del siglo XX, y así presentar de forma sencilla los textos que trabajaremos como lecturas adicionales. Finalmente, realizaremos un abordaje introductorio y sencillo a la Guerra del Chaco y su importancia como hecho histórico desde la filosofía, para presentar de forma introductoria el texto general y guía, que nos servirá de punto de partida para nuestra reflexión filosófica. Comencemos con la independencia de 1825. La independencia de Bolivia. Klein nos dice en su libro Historia de Bolivia que el 9 de febrero de 1825, cuando Sucre y su ejército llegaron a La Paz acompañados del doctor Casimiro Olañeta como consejero supremo, Sucre promulgó un decreto que convoca la reunión de la Asamblea Deliberante de todas las provincias de Charcas, que habían de enviar a sus delegados en abril de aquel año para determinar la suerte de la región. Este decreto fue decisión final tomada por los poderes extremos para permitir a los charqueños crearan su propio gobierno. Si bien Bolívar en un principio se enfureció con el decreto de Sucre, no lo desautorizó y más adelante aceptó la iniciativa de Sucre. Tras algunos retrasos, por fin se reunieron 48 delegados en Chuquisaca en julio de 1825 para decidir la cuestión. Por una abrumadora mayoría, la asamblea se inclinó por la independencia estatal. El 6 de agosto de 1825 se promulgó una declaración de independencia y el nuevo estado tomó el nombre del propio Bolívar, en reconocimiento de la suprema necesidad de obtener la final aprobación del jefe militar. Si bien la lucha por la independencia parece tener a priori una lógica correlación con la fundación de Bolivia, Carlos Montenegro realiza un análisis que ilustra los intereses que existían detrás de la fundación de Bolivia. La libertad de Bolivia, dice Carlos Montenegro, quedó entregada a la tutela del Libertador. Era en pequeño lo mismo que había hecho el Senado romano frente a la autoridad militar del César: defender como libertad el privilegio exclusivo con que los senadores mantenían el poder en sus manos y lo empleaban en su provecho. Las grandes fortunas de Roma veían en el cesarismo el fin de su omnipotencia. Nuestros doctores de 1825 consiguieron que Bolívar, por el solo hecho de concederles como gestores de la independencia altoperuana,
afianzara a los asambleístas en el gobierno del naciente Estado. Al otorgarles la misión de fundar la nueva república, les concedía implícitamente el privilegio de gobernarla, como si en realidad fuesen sus libertadores y creadores, requiriendo además de bayonetas para asegurarse en el poder. En este fragmento de Montenegro podemos apreciar la falta de consistencia entre lo que perseguían los pocos caudillos sobrevivientes y los intereses de los fundadores de la patria. Nos dice además Montenegro: todo cuanto entonces hicieron deja ver su propósito de asentar en la república un dominio de casta semejante al que habían impuesto los españoles durante la colonia. Es la independencia de usufructuar ellos solos de la nación que todavía consideran su feudo, un feudo recobrado mortis causa de los guerrilleros que arrebataron de manos usurpadoras. Las décadas que siguen a la historia de nuestra nación dan continuidad a una mentalidad colonial que se dilatará hasta el próximo siglo, y aunque el siguiente acontecimiento histórico altamente relevante para la historia de Bolivia se dará recién en 1879 con la Guerra del Pacífico. Sin embargo, Carlos Montenegro nos advierte un elemento que será constante y será además factor para que se dé una dinámica en la sucesión de los siguientes gobiernos: el motín. Según Montenegro, tiene incluso un carácter filosófico, y es por ello que es necesario darle una mirada. El contenido histórico-filosófico del motín, es decir, su valor de fenómeno capaz de explicar las circunstancias económicas, sociales, morales, culturales de la vida colectiva, radica en la persistencia que se consagra su intervención tenaz y constante en la historia, según Montenegro. Además nos dice que es un antagonismo que ha quedado en el subsuelo de la República a manera de simiente apenas recubierta por la capa de la tierra del orden republicano. El motín es, en otras palabras, una forma de expresión que toma lucha de las dos tendencias más importantes en esta etapa histórica, la colonial y la nacional, desde la misma fundación de Bolivia. Lo cierto es que de no haber nacido los motines en el pasado, probablemente no habrían existido las administraciones de Santa Cruz, Vallivian y Belso. Linares y Campero, a quienes la historia oficial reputa estadistas extraordinarios, tampoco habrían sido presidentes. No habrían gobernado los liberales del periodo de 1899 a 1920. O Córdoba, Melgarejo y Daza jamás habrían sido expulsados del poder. Si bien Montenegro nos advierte una continuidad de la mentalidad colonial en la República, uno se puede preguntar sobre la trascendencia de la misma. René Zavaleta propone analizar la Guerra del Pacífico desde ciertos elementos específicos de la mentalidad colonial que son fundamentales para comprender lo acontecido en la etapa histórica. La forma gamonal del Estado para Zavaleta es determinante en el modo de asumir la contienda bélica con Chile y el resultado de la misma. Nos dice Zavaleta: los hombres de la clase estatal boliviana vivieron esta pérdida como algo no neurálgico, como diciendo que conservando lo principal no se trataba sino de una mengua accesoria. Además nos dice que la clase dirigente boliviana no aprendió nada de la consecuencia de este desastre, y es en verdad digno de pensarle el hecho de que el Chaco mismo, donde sin duda estaban en disputa intereses mucho menores,
ocasionará un movimiento social de mayor alcance y mayor consistencia. La Guerra del Pacífico debe ser considerada en rigor como un asunto de Estado o materia estatal, es decir, algo que ganó o perdió la clase dominante, por cuanto entonces no estaba diferenciada del Estado como una responsabilidad suya ante sí misma. Zavaleta sostiene que la Guerra del Pacífico es una derrota de esta clase dominante, porque fue su enfoque y su concepción de Estado y territorio causas fundamentales para tal derrota, y no serían conscientes de todo de la magnitud de tal pérdida para el país. Ya llegando a la parte central de lo que trabajaremos en esta unidad, nos toca abarcar la guerra federal. Para esto es esencial ubicar el contexto que le da Silvia Rivera Cusicanqui. Ella nos dice que hay tres periodos sumamente importantes. El primero es el ciclo colonial, que se origina con la llegada de los españoles a América y en especial al Alto Perú, de donde nace la primera distinción entre el indio y el blanco. El segundo es el ciclo liberal, que se origina en la sociedad oligárquica boliviana del siglo XIX y que implica un proceso de reconocimiento de igualdades básicas de todos los seres humanos. Es un movimiento que busca civilizar al otro, el indígena, sometiéndolo a un proceso de individualización, arrancándole de su comunidad originaria y sometiéndolo a una ciudadanización. El último ciclo es el populista, que se origina en la Revolución del 52 y que se trabajará en la siguiente unidad. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX, hubo un cambio en la economía boliviana, un viraje de la economía de la plata a la economía del estaño. Herbert Klein nos dice que todos estos cambios provocaron una ruptura importante en el escenario político nacional. La élite antigua, arraigada en Potosí y en su capital subalterna Sucre, cada vez se vio más impotente para reprimir la creciente popularidad de los liberales de la oposición, simultáneamente el enorme crecimiento de La Paz, que ahora se convertía en el centro clave de los servicios de la nueva industria minera del estaño. Vino a acentuar todavía más su predominio en la vida económica social. Esto provocó la revuelta liberal y regionalista de 1899, en la que la élite mayoritariamente liberal paceña abogó por el dominio federal local y derrocamiento del dominio conservador. La revuelta de 1899 fue en realidad una acción militar bastante costosa y amplia, para cuya victoria se presentaron tales dificultades que los liberales llegaron a infringir las normas tradicionales, fomentando la participación de las masas indias. El resultado fue la intervención temporal de algunos grupos indios en la vida política nacional por primera vez desde los años iniciales de la República. Pero una vez que los liberales obtuvieron la victoria, no solo se olvidaron del federalismo, sino que desarmaron a las tropas indias y ejecutaron a sus líderes. Dentro de este contexto histórico, en la presente unidad se encontrarán en vigencia teorías con un alto contenido racial provenientes del darwinismo social y de algunas interpretaciones de la filosofía de Nietzsche, conocida popularmente como nihilismo. Entre ellos se encuentra Benjamín Fernández, conocido como el Comte Boliviano. A Benjamín Fernández, el Comte Boliviano, no solo se le habría ocurrido que esta corriente filosófica, el comtismo, allá en las postrimerías del siglo XIX,
daría pie a una de las formas más sofisticadas de discriminación racial de las élites blancas bolivianas en contra de la masa de indígenas, aymaras sobre todo. A los pensadores positivistas bolivianos, que desde el coloniaje habían arrastrado un morbo mental por encontrar la supremacía de los gamonales asentados en las ciudades sobre la masa de indígenas que conformaban la mayoría del territorio boliviano. Por ejemplo, el francés Alcides de Orbigny, conocido por haber incursionado en tierras orientales bolivianas en busca de especies botánicas, le da un piso de cientificidad a los estudios sobre la genética boliviana. Los exegetas nativos del darwinismo social, Gabriel René Moreno y Nicomedes Antelo, se aferran a esos estudios para emplazar sus teorías discriminatorias en textos de geografía que abarcan desde el contexto político del Alto Perú inclusive. Hay una marcada preeminencia de aporte teórico que vive en Santa Cruz en esa etapa. En Bolivia, para este tiempo, se alimenta el ideario nacional con la teoría del darwinismo social, en publicaciones que aparecen en las bibliotecas ya no solo de La Paz y Santa Cruz, sino también en Sucre y Cochabamba, con las obras de Modesto Omiste y Gabriel René Moreno, de clara tendencia proterrateniente, mejor dicho, gamonal. Finalmente aparece en contexto la idea del darwinismo desde los criollos, consecuentes con una corriente de defensa del indio, una pléyade de escritores, entre los que se encuentran Alcides Arguedas y Rigoberto Paredes, enfocan sus resentimientos contra los mestizos. Ellos entienden que la mezcla de la raza blanca con la indígena produjo esa lacra social que se encarga de castigar a los propios depositarios de la cultura. Para Arguedas, el aymara es un ser perfecto, puro, libre de complejos y de vicios, que son propios de los mestizos. Sus obras, Pueblo Enfermo y Raza de Bronce, son prueba fehaciente de esos principios. En la misma línea se encuentra Franz Tamayo. A contracorriente de Arguedas y Tamayo, defensores naturales del aymara, otros intelectuales proponen la supremacía del quechua y consideran que una cholificación de los indígenas lograría ciudadanos preparados para encarar el progreso de Bolivia. Finalmente, la Guerra Federal de 1899, que enfrenta a paceños y sucrenses, es una contienda que incluye a pobladores del Altiplano Norte. Hay una figura indígena descollante, Pablo Zárate Vilca. Siguiendo los pasos de Túpac Katari, enfrenta a los aloncistas. Después de una inicial victoria de los liberales, Zárate Vilca es engañado y hecho prisionero, hasta su ejecución en la plaza de Moza, junto con otros luchadores indígenas. En este contexto, abarcaremos 3 trabajos de interpretación para nuestra reflexión. El trabajo de Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos. El trabajo de Condarco Ramiro, Zárate, el temible Vilca. Y el trabajo de Frankovich Guillermo, La filosofía en Bolivia. Estos 3 textos estarán altamente vinculados con el texto guía que trabajará la Guerra del Chaco. Ahora trabajaremos la Guerra del Chaco. Esta etapa histórica no la trabajaremos desde sus causas y tampoco desde su desarrollo, sino desde sus consecuencias. Klein nos dice: las consecuencias del conflicto fueron más importantes que sus causas. En efecto, la Guerra del Chaco destruyó el sistema político que había funcionado en Bolivia desde 1880. El final de la guerra trajo aparejado el derrumbe tanto del gobierno civil
como de los partidos políticos tradicionales. Ideas que hasta entonces solo habían circulado entre un pequeño grupo de intelectuales radicales, ahora se convirtieron en patrimonio común de la gran mayoría de la juventud políticamente consciente y de los excombatientes. Este cambio fue tan revelador que en adelante se hablará de la generación del Chaco, para referirse a los grupos que llegaron a la mayoría de edad durante la guerra. La cuestión india, la cuestión obrera, la cuestión agraria y la independencia económica de los mineros privados fueron los nuevos temas de debate nacional, en lugar de las antiguas cuestiones del gobierno civil, las elecciones limpias y la construcción de ferrocarriles. Estos debates llevaron a la creación de nuevos partidos y movimientos revolucionarios en la segunda mitad de los años 30 y en los años 40, por fin a la Revolución Nacional de 1952. Las reflexiones en torno a las consecuencias de lo vivido en la Guerra del Chaco llevaron a los pensadores contemporáneos a volcar su mirada a la problemática nacional. Por eso es necesario abordar esta etapa de la historia de Bolivia, porque existe la necesidad de interpretación de la formación del discurso identitario nacionalista y sus consecuencias en la actividad intelectual boliviana y en el subconsciente local, además de distinguir de este modo alternativas de pensamiento capaces de lidiar con esa formación y con diversos tipos de concientización ideológica, abriendo paso hacia una valoración crítica desde una postura propiamente filosófica sobre asuntos que atañen en modo fundamental a lo boliviano. Para esto leeremos el texto de José Luis Gómez, Bolivia, un pueblo en busca de su identidad, un texto que nos hará reflexionar y que será base para nuestro trabajo de reflexión filosófica en torno a la Guerra del Chaco. Este es el trabajo de acercamiento a la unidad 2, donde nos introducimos al positivismo y conservadurismo frente a la autocomprensión del individuo boliviano en la Guerra del Chaco. Bienvenidos a esta unidad y a trabajar.